Y si usted fue una de esas personas que, como yo, escuchó el anuncio presidencial del incremento salarial dado por el presidente Nicolás Maduro y quiere saber mucho más de la implicación de esta medida y de cómo va a ayudar a los venezolanos a sobrellevar esta crisis y esta guerra económica que estamos viviendo, pues le tengo una buena noticia. Estamos en el momento y en el lugar correcto, porque ya tenemos en el estudio a Néstor Ovalles, quien es el titular de la cartera del trabajo, quien precisamente ha accedido muy amablemente a venir a nuestro programa para explicarnos todos los alcances de lo anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido, ministro. Gracias, Boris. Feliz año, pues, al pueblo de Venezuela, a todos nuestros hermanos y hermanas de la clase obrera venezolana, que, como tú lo indicaste, seguimos muy de cerca los anuncios realizados este 31 de diciembre por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Señalaba el presidente que estamos casi en un sistema bimensual de aumento salarial. El año que recién termina da como cuenta 6 aumentos salariales. Con ello no estamos siendo sino consecuentes, el presidente, el gobierno todo, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su artículo 91 es claro, con respecto a la obligación, la responsabilidad que tiene la alta magistratura, en este caso nuestro presidente, de producir los aumentos de salario que sean necesarios, de tal manera de proteger al pueblo venezolano y de proteger a la clase obrera. De tal forma que lo que vimos el 31 de diciembre no es más que una continuidad de lo que fue el año 2017, año de muchas dificultades, pero de pruebas para el pueblo venezolano. Probamos que el pueblo venezolano tiene instituciones fuertes, dadas por la Revolución Bolivariana, pero además tiene un gran corazón. Estoicamente resistió todos los embates desde el punto de vista de la guerra económica, del bloqueo, del asedio internacional, de la violencia generada, y con todo y eso el pueblo venezolano fue 3 veces a las urnas y dio una lección de civilidad, una lección desde el punto de vista del ejercicio de los derechos políticos inusitada, como nunca en pueblo alguno, y seamos un poco pedantes con esto, pero de verdad lo hecho por el pueblo venezolano fue historia, es historia. Bueno, ministro, tengo que confesarle algo. Cada vez que usted... Beneficio de alimentación, por eso es integral, porque mira integralmente la problemática y la situación para tenerlo en 797.510,42 céntimos. La última gráfica nos permite de dónde venimos. Venimos de un salario mínimo de 177.000 bolívares, 507,44, y con el 40% de aumento practicado por el presidente anunciado el 31 de diciembre, lo llevamos a los 248.510 bolívares con 42. Venezolanos y venezolanos, trabajadores y trabajadoras, este es el salario mínimo nacional legal en todo el territorio nacional. El cestatique, que está dentro de la ley de beneficio de alimentación, de 179.000 bolívares a 549.000 bolívares. Se ha llevado de 31 unidades a 61. Sobre el tema de cestatique quisiera su comentario, porque el presidente Nicolás Maduro en la cadena de este fin de año anunció que nuevamente se iba a regresar al, valga la cuña, al ticket de alimentación o cestatique impreso. ¿A qué se debe esta medida? A los cupones. Puede tener varias explicaciones. Una de ellas que está en la ley, en el decreto con rango y valor, fuerza de ley, nunca ha dejado de estar allí. Hubo una medida provisional de llevarlo a la nómina y que se cancelará por la vía de la nómina, pero que retorna a lo que está establecido en el decreto ley, que tiene una variedad de fórmulas o modalidades para cumplir con el beneficio de alimentación, y el cupón hoy es una de ellas preferente, uso preferente del cupón o del llamado cestatique en papel, de tal manera que con esto también nosotros salimos al paso a una situación que es real, que es el tema del contrabando al que ha sido sometido nuestro cono monetario y que forma parte efectivamente de la guerra económica a la cual hemos sometido. Pero también hay que agregar que en la tradición y en la conciencia de los trabajadores, el cestatique en tarjeta electrónica o en cupón está presente, está siempre, digamos, en ese imaginario y en esa forma con que el pueblo interpreta las cosas. De tal manera que el retorno o el uso ahora preferencial del
cupón o la tarjeta electrónica forma parte de una política que abre el abanico de fórmulas de cumplimiento del beneficio de alimentación, pero con especial énfasis, repito, en la tarjeta electrónica y en el cupón o en el cestatique, como lo conocemos tradicionalmente, sin menoscabo, sin lesionar lo que establece el decreto ley, decreto con rango y valor de fuerza de ley, de tal manera que está en un rango de preferencia el uso para los empleadores, las empleadoras, los patronos o patronas, como lo señala la Ley Orgánica del Trabajo, el uso preferencial del cupón o de la tarjeta electrónica sin menoscabo de lo establecido en el decreto ley. Es muy claro el decreto en esta oportunidad porque así lo señala. Uso preferente del cupón o de la tarjeta electrónica. Esto hará más fácil a los trabajadores y a su familia. Recuerda, Boris, que todo lo que se hace es para proteger, sí, al trabajador, a la trabajadora, pero es a la protección de la familia venezolana en términos generales. Está establecido en la Constitución, repito, está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 97, si la memoria no me falla, de la Ley Orgánica del Trabajo, que ordena la protección de la familia. Y en consecuencia, el presidente actuó en el año 2016, 6 veces sostenido, y ahora comenzando o finalizando el año, pero con vigencia a partir del 1 de enero, con esto que hemos señalado. Está bueno, pero lo que creo que es importante es empezar a apretar las tuercas a los comerciantes, porque están abusando con los precios. Bueno, yo lo opino que el aumento del 40% me parece muy bien porque ayuda un poco a paliar la situación de los precios de usura que hay en el mercado, sobre todo en la comida y en los útiles escolares, ropa, pasajes. Con respecto al aumento del 40% del sueldo, considero que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno. Que eso es un buen beneficio para el país, pues. Ministro, yo creo que si algo ha quedado en evidencia con estas encuestas es que nadie duda de la buena fe del presidente Nicolás Maduro de hacer todo lo posible por proteger al pueblo. Nadie duda de la buena intención del ministerio que usted preside, de en la medida de la estrechez económica que existe, poder darle un aumento al pueblo venezolano. Pero también en buena medida mucha gente no tiene dudas de que si bien este aumento es una buena acción, no es suficiente y que probablemente el incremento salarial no alcance para comprar todo lo que necesita comprar una familia. ¿Qué le respondería usted a las personas que planteen este argumento? Fíjense, lo hemos repetido en este y en otros programas, que se trata de mirar integralmente las políticas que por buena voluntad y por mandato de la ley realiza nuestro presidente Nicolás Maduro. Un gobierno que se pone frente al problema, que no lo rehúye y que lo atiende. Pero miremos no reducidamente, no minimizándolo al tema del salario mínimo nacional. Miremos el gran abanico que se abre en materia de seguridad social, veamos pensiones, pero también veamos el 800 salud, veamos, como dijo el ciudadano, la ciudad del compatriota, el beneficio de útiles escolares, del morral escolar, del estipendio dado a las mujeres por vía Hogares de la Patria, y el Carné de la Patria, Hogares de la Patria, Movimiento Somos Venezuela, como un solo mecanismo para que nuestros niños pudieran asistir a la escuela con todos sus útiles y con aquella beca que dio el presidente Nicolás Maduro. Veamos la visión vivienda, veamos la misión alimentación a través de los CLAC, y todo eso compone un mecanismo de políticas de salario social, un gran importante concepto que es salario social, que a veces no lo logramos ver porque lo vemos fragmentado, pero no se reduce entonces nada más al aumento del salario mínimo como mecanismo para atender una situación de por sí grave, que no la negamos, que no nos cansamos de señalar cuál es su origen y quiénes son los responsables. Lo dijo el presidente, y es verdad, le estamos viendo el rostro. A mediados del año pasado comenzamos a ver el rostro oculto a los que están en la guerra económica, principal de ellos, Donald Trump, y todas sus medidas de asfixia a la economía nacional. O lo que pasó este fin de año con el pernil, que la situación que nos compró una cantidad increíble de pernil y simplemente no llegó porque lo dejaron varado en los puertos. Claro, porque nos bloquean a través del... o las navieras tienen que obedecer o someterse a lo que ese brutal decreto estableció, y habiendo pagado venezolanos y venezolanas, habiendo cancelado el gobierno con mucho esfuerzo, como lo dijo la ciudadana, con un gran esfuerzo del gobierno, habiendo cancelado los perniles para hacerle grata la vida a nuestros hermanos, a nuestras hermanas,
bueno, nos bloquean los pagos, retienen los pagos e impiden que lleguen a nuestros puertos los perniles, las medicinas. Sin embargo, ustedes han visto, venezolanos, venezolanas, hermanos, todos han visto cómo no nos rendimos, no se rinde el presidente y cuando se cierra una puerta, se abren dos. Una cosa que hemos dejado nosotros de lado y hemos logrado desmontar es que esté asociado el aumento salarial a la inflación. Yo me preguntaba, ¿qué explicación tiene el aumento de diciembre, de todo lo que se hizo en diciembre? El último aumento fue en noviembre, el 1 de noviembre. ¿Explica ese aumento exagerado, grosero, rabioso? ¿Se explica a través del aumento del salario mínimo? ¿O tiene una relación como tramposamente, como maliciosamente ha tratado de establecerse? No. Está ahí la guerra económica. Está ahí la práctica de esquilmar el salario de los trabajadores, la estabilidad social de los trabajadores, pero no solamente eso, desquiciar, tratar de desquiciar en medio de la ansiedad y la preocupación a nuestro pueblo. No lo han logrado ni lo lograrán, pero es allí cómo se desmonta una suerte de ecuación que han tratado de hacer: salario mínimo, inflación. Entonces no aumentes el salario mínimo, no cumples con la Constitución, presidente Nicolás Maduro, no cumplas con la ley, no protejas al pueblo. En ese chantaje no vamos a caer. Ustedes están fundados en la referencia que representa Venezuela, la experiencia que nace en Venezuela y que pretenden ahogarla, Boris, que pretenden anularla, que pretenden que no se convierta en referencia, que ya lo es, para pueblos en la región y en el mundo. ¿Qué está pasando fuera de Venezuela? Con el tema de los pensionados, sobre todo. Hay un regreso, un retorno neoliberal muy fuerte, muy rabioso, que arrebata el sistema previsional en Argentina, en Chile. Argentina es el caso más emblemático, pero también sucede en Chile, sucede en Colombia. Es un derrumbe de lo poco que ha podido avanzarse en materia previsional e inclusive por el empuje que ha dado Venezuela a llevar la edad a 70 años, a 65 años las mujeres, a 70 años los hombres. Es decir, en una región donde la esperanza de vida está en 72 años, tú decirle a una mujer o a un hombre en Buenos Aires o en Santiago de Chile que la edad para optar a la pensión es 72 años, casi cuando está en el cierre, en el declive de su vida, la vida natural. De tal manera que lo que se ha cometido con los trabajadores ayer, pero pensionados hoy en Argentina y en otras partes de la región, es verdadero crimen contra el sistema y los avances del sistema previsional, del sistema de protección en materia de seguridad social. Aumentar la edad, pero no solamente eso, sino también reducir el monto de las pensiones, arrebatarle las pensiones a los héroes de la guerra, los veteranos de la guerra de las Malvinas. No solamente la afrenta a lo que son sometidos ellos, que tienen que hacer campamento frente al Palacio de Gobierno, allí permanecen ellos, ahora arrebatarle esa pensión, arrebatarle la pensión a las mujeres que con hogares destruidos por el neoliberalismo son protegidos por el gobierno anterior de Néstor Kirchner y de Cristina. Ministro, ya tenemos que irnos a una pausa, pero usted sabe que este programa de Punto de Encuentro, muchos medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, ven este programa para hacer sus notas para el periódico de mañana. Y yo quisiera que me hiciera una puntualización, una precisión de este tema del incremento del salario mínimo. ¿Cuántos trabajadores venezolanos van a ser beneficiados con este incremento salarial anunciado el 31 de diciembre por Nicolás Maduro? Entre trabajadores dependientes y no dependientes, superan los 13 millones de trabajadores y trabajadoras, directos por el salario mínimo. Bueno, a defender nuestro salario mínimo nacional, a defenderlo como una política clave y fundamental, un mandato de nuestra Constitución, hoy decreto ley en todo el país, de tal forma que nosotros a la clase trabajadora cuentan con un gobierno, cuentan con una institución para hacer valer ese decreto y para junto al pueblo defender las conquistas que en el marco de la Revolución Bolivariana se han venido adelantando. Yo soy consecuente en señalar que el pueblo trabajador tiene un papel fundamental en este momento y ese papel es construir la patria socialista. Ese es su proyecto histórico, el proyecto histórico en donde no habrá posibilidad de retroceso en todos los derechos alcanzados, todos los derechos conquistados hasta el momento. De tal manera que no haya titubeo, que no haya zigzagueo sobre lo que es una responsabilidad de la clase trabajadora en este momento.